En este video nos vamos a ocupar de estudiar los materiales cerámicos. Los cerámicos están formados por elementos metálicos y no metálicos. Sus enlaces pueden ser de carácter totalmente iónico o de carácter mixto iónico covalente. Como principales características de los cerámicos es que son duros y frágiles, con tenacidad y ductilidad reducidas. En general son buenos aislantes eléctricos y térmicos y poseen alta temperatura de fusión y gran estabilidad química en muchos ambientes corrosivos. Los cerámicos tradicionales son aquellos en que la materia prima es la arcilla, sílice y feldespato. Sus productos más conocidos son la porcelana, ladrillos, baldosas, vidrios y cerámicos refractarios. Durante los últimos 50 años se ha progresado en el conocimiento de los cerámicos, dando lugar a cerámicos de ingeniería. Su uso se ha difundido en las industrias electrónica, informática, aeroespacial y automotriz, entre muchas otras. Al igual que los materiales metálicos, la mayoría de los cerámicos forman cristales cuando solidifican. Estos cristales son estructuras de ordenamiento periódico. En el caso de los metales, el ordenamiento periódico se daba entre los átomos y en este caso, como tenemos enlaces de carácter iónico, el ordenamiento será entre los distintos iones, sean positivos o negativos. Al igual que en los metales, los cristales cerámicos tendrán defectos cristalinos, como por ejemplo las vacancias. En esta imagen podemos ver vacancias tanto del anión, para el caso del cloruro de sodio es el cloro, en este caso vemos la vacancia del cloro, y también vacancias del catión, en este caso el sodio. También puede suceder que el ion de tamaño más pequeño se sitúe en una posición que no es la correcta en el ordenamiento del cristal, en una posición llamada intersticial, como en este caso. Debido a que el cerámico en su conjunto es eléctricamente neutro, es decir, no tiene cargas positivas ni negativas, estos defectos que mencionamos tienen que aparecer de a pares para que se conserve la carga neutra del material. Por ejemplo, en este caso, una vacancia del anión cloro tiene que venir acompañada de una vacancia en las cercanías del catión sodio. Y también, en este caso, un catión intersticial sodio tiene que venir acompañado de una vacancia en las cercanías del mismo catión sodio. De esta forma se mantiene la electroneutralidad. A estos defectos apareados le llamamos defecto Shockley y defecto Frenkel. También van a existir defectos cristalinos debido a las impurezas en el material. Pueden aparecer iones intersticiales de impurezas, por ejemplo en este caso, cuando tienen un radio atómico pequeño, o sustitucionales cuando tienen un radio atómico cercano al del elemento más grande, por ejemplo en este caso. También los cerámicos presentarán defectos cristalinos del tipo dislocaciones. Las dislocaciones básicamente son planos que producen un ordenamiento distinto al del cristal perfecto. Existen dos tipos de dislocaciones, las dislocaciones de borde y las dislocaciones de tornillo. En la imagen de la izquierda vemos una dislocación de borde en donde una porción extra de un semiplano aparece en el cristal. Este es el semiplano que produce la dislocación y si vemos aquí está situado en una posición que no corresponde con la del cristal perfecto, apareciendo entonces este defecto de dislocación, en este caso de borde. A la derecha también tenemos el caso de las dislocaciones de tornillo, en donde debido a un mal ordenamiento de algunos planos atómicos, el cristal perfecto sufre una deformación como si se produjera un deslizamiento cortante en una porción del cristal con respecto a la otra. En este caso, esta porción del cristal sufre un deslizamiento cortante con respecto a la otra porción del cristal ordenada perfectamente. Al igual que en los metales, durante la solidificación desde el líquido, van nucleando y creciendo cristales en distintas direcciones del volumen del material. A medida que estos núcleos de cristales crecen, se encuentran con otros cristales, formando así secciones incompatibles denominadas bordes de grano, como vemos en la figura de la izquierda. Aquí tenemos distintos cristales de distinta orientación. Si vemos, este cristal está orientado en esta dirección, este otro está orientado en una dirección más vertical,
y este otro en una dirección más horizontal. Estos tres cristales durante la solidificación nuclearon en orientaciones aleatorias y cuando crecieron se encontraron con los otros granos, llegando a un punto en donde no podían crecer más debido a que estaban restringidos por los otros cristales. Estas zonas de encuentro entre los cristales entonces se denominan bordes de grano. Si vemos aquí, entre un grano perfecto y el otro grano perfecto, hay una zona, que es la zona de borde de grano, de incompatibilidad, ya que aquí el cristal no está perfectamente formado. Entonces los bordes de grano también se consideran como defectos cristalinos. Veamos ahora algunas propiedades mecánicas de los cerámicos. A temperatura ambiente, tanto los cerámicos cristalinos como los no cristalinos casi siempre fallan antes de que la deformación plástica ocurra. La fractura frágil ocurre básicamente por la formación y propagación de grietas en el material. La resistencia a la fractura de la mayoría de los cerámicos, obtenida experimentalmente mediante ensayos, es sustancialmente menor que la predicha de forma teórica. Esto se debe a que el material tiene defectos que producen efectos de concentración de esfuerzos. A diferencia de los metales, en los cerámicos no existe un mecanismo como la deformación plástica que frene o desvíe la propagación de grietas en el material. Esto explica por qué los cerámicos fallan de forma frágil sin que casi se produzca deformación plástica. Algunos de estos defectos que hablamos anteriormente pueden ser microfisuras, tanto internas como superficiales, poros que han quedado del conformado del material, inclusiones, las cuales son prácticamente imposibles de eliminar por completo en el procesamiento del material. Veamos una propiedad importante en cuanto a la mecánica de los materiales, que es la tenacidad a la fractura. Una medida de la habilidad de los cerámicos y de los otros materiales para resistir la fractura cuando una grieta está presente en el material se da en términos de la tenacidad a la fractura. La tenacidad de la fractura, K y C, se define de acuerdo a la siguiente expresión. K y C igual a un valor I por sigma raíz de pi, donde K y C, como dijimos, es la tenacidad de la fractura, I es una constante adimensional, sigma es la tensión aplicada al material y A es la longitud de una grieta que se encuentra en el material. La tenacidad de la fractura K y C es una propiedad del material que puede ser medida y determinada de forma experimental mediante ensayos. Cuando esta parte derecha de la ecuación no supera el valor de K y C, una grieta de tamaño A no se va a propagar. Sin embargo, cuando este valor se hace igual o mayor, la grieta se propaga y el material va a fallar en algún momento de forma frágil. Como vemos, cuanto mayor es la tenacidad de la fractura, mayor será la capacidad de resistir la propagación de una grieta. En esta tabla vemos algunos valores de la tenacidad de la fractura para aleaciones metálicas, algunos materiales cerámicos y algunos polímeros. Vemos que en los metales, para los aceros va de 50 hasta 90, incluso 100, y para las aleaciones de titanio alrededor de 50 megapascales por raíz de metro. Fíjense que para algunos cerámicos comunes, como el óxido de aluminio, el vidrio y el hormigón, los valores de tenacidad a la fractura son entre 1 y 2 órdenes menor que para las aleaciones metálicas. Esto me da una pauta de qué tan frágiles son los cerámicos comunes. Los polímeros, por otra parte, también son materiales muy frágiles con tenacidad a la fractura del orden del megapascal raíz de metro. Veamos qué sucede con la respuesta de los cerámicos ante la tensión y la compresión. En general, existe una dispersión muy grande de los valores experimentales de esfuerzos de rotura para materiales cerámicos. Esto se debe principalmente a que la tensión de rotura depende de la existencia de un defecto en el material que pueda iniciar la propagación de una fisura, como vimos anteriormente. La probabilidad de que exista dicho defecto varía de probeta en probeta del mismo material. Como dijimos, esto hace que exista una dispersión muy grande de los valores hallados en ensayo. En esta curva vemos para un determinado cerámico la tensión de rotura a la tracción y la frecuencia con que ocurre la fractura para ese determinado nivel de carga. Vemos aquí que el valor más frecuente es alrededor de 650 megapascales, pero existen fallos del material incluso a 400 megapascales o a 800 megapascales y esto me da una pauta de qué tan dispersos son los resultados de los ensayos.
Bajo cargas de compresión, sin embargo, el efecto de concentración de esfuerzos es mucho menos crítico que para tensión, o también llamada tracción. Por esta razón, la mayoría de los cerámicos presentan mucha mayor resistencia a la compresión que a la tracción, aproximadamente 10 veces mayor. Es por eso que en las aplicaciones de los cerámicos, cuando necesitan resistir cargas, generalmente se la someten a esfuerzos de compresión y no a tracción. Generalmente no se llevan a cabo ensayos de tensión en materiales cerámicos para caracterizar sus propiedades mecánicas, como sí lo hacemos con los materiales metálicos o polímeros, debido a varias razones. Resulta difícil preparar probetas con la geometría adecuada, así como también sujetarlos con mordazas sin fracturarlos. Además, las muestras deben estar perfectamente alineadas para evitar esfuerzos de flexión. De estas dificultades surge la necesidad de encontrar otro ensayo para caracterizar las propiedades mecánicas de los cerámicos. Este ensayo es el ensayo de flexión, ya sea en 3 o 4 puntos, y básicamente consta de someter a una probeta de material de una determinada longitud normalizada y una determinada sección, que puede ser rectangular o circular, a un esfuerzo de flexión debido a la aplicación de una carga F. La tensión a la cual el material falla se puede calcular de acuerdo a las fórmulas de resistencia de materiales y de acuerdo a la geometría utilizada, como estas dos ecuaciones. Esta de aquí es para la sección rectangular y esta de aquí es con respecto a una sección circular. FF es la fuerza de falla, L es la longitud de la probeta, B y D son los valores del ancho y el alto de la sección rectangular, R es el valor del radio de la probeta circular. De esta forma podemos trazar un diagrama tensión-deformación del ensayo de flexión, de forma análoga al ensayo de tracción de materiales metálicos o polímeros. Aquí tenemos algunos valores de resistencia a la flexión y módulo de elasticidad para algunos cerámicos. Hay una gran dispersión de valores que pueden oscilar entre los 50 y los 100 megapascales hasta los 1500 megapascales de cerámicos muy duros como la zirconia o el nitruro de silicio. Los módulos elásticos también varían entre los 60 y los 70 gigapascales y los 300 gigapascales para cerámicos más duros como la alúmina, el carburo de silicio o el nitruro de silicio. El comportamiento elástico de los cerámicos es similar al comportamiento elástico de los metales. Es decir, existirá un rango de deformaciones en donde el comportamiento tensión-deformación va a ser lineal. Aquí tenemos dos cerámicos distintos, vidrio y óxido de aluminio, en donde la respuesta es lineal. La pendiente de la curva tensión-deformación me da una idea de la rigidez del material y por supuesto del módulo elástico del material. Aquí podemos ver que el óxido de aluminio es mucho más rígido y va a tener un módulo de elasticidad mucho mayor que el del vidrio. En los cerámicos cristalinos, la deformación plástica ocurre, al igual que en los metales, por el movimiento de las dislocaciones. Una razón para la dureza y fragilidad de los cerámicos es que presenta una gran dificultad para mover dislocaciones dentro del material. Como vimos de las clases de metales, cuando se aplica un determinado esfuerzo de corte, la dislocación se moverá simulando el movimiento de un ciempiés y esto provocará la deformación plástica en el material. Este mecanismo de deformación de movimiento de las dislocaciones, que es el principal mecanismo de deformación plástica, está muy restringido en los cerámicos. Estos poseen enlaces predominantemente iónicos, que son muy duros, y hay muy pocos sistemas de deslizamiento por los cuales las dislocaciones se pueden mover. Esto es una consecuencia directa de la naturaleza de los iones cargados eléctricamente. Para el deslizamiento en algunas direcciones, los iones de carga similar se tienen que acercar entre sí. Debido a que existe repulsión electrostática entre los iones, este modo de deslizamiento está muy restringido. La deformación plástica en cerámicos raramente es medible a temperatura ambiente. Como recordamos de los metales, todos los átomos que forman los cristales
metálicos son eléctricamente neutros. Además, existen varios sistemas de deslizamiento y el movimiento de las dislocaciones es mucho más fácil. También en cerámicos donde los enlaces son altamente covalentes, el deslizamiento es difícil. Y la naturaleza frágil de estos cerámicos se debe a que estos enlaces son relativamente fuertes y existe también un número muy limitado de sistemas de deslizamiento. Como vamos a ver más adelante, también existen cerámicos no cristalinos o amorfos. En estos cerámicos la deformación plástica no ocurre por el movimiento de las dislocaciones, ya que justamente no tienen estructuras atómicas regulares y no existen sistemas de deslizamiento por los cuales las dislocaciones se podrían mover. Estos materiales, amorfos o no cristalinos, se deforman por flujo viscoso, de la misma forma que lo hacen los líquidos. La tasa de deformación es proporcional al esfuerzo aplicado. Los átomos se deslizan uno con respecto al otro debido a la rotura y la reformación de los enlaces. No hay direcciones cristalinas prescritas para que esto ocurra, como sucedía con las dislocaciones. Aquí tenemos el gráfico típico de flujo viscoso, en donde ante una determinada fuerza existe un gradiente de velocidades de deformación y la razón entre el esfuerzo cortante y este gradiente de velocidades derivada de b con respecto a la coordenada y será la viscosidad del material, que es una de las características de los cerámicos no cristalinos. En varias técnicas de fabricación de los cerámicos, el material precursor está en forma de polvo. Luego de la compactación y el formado de estos polvos en la forma deseada, existen poros entre las partículas de polvo. Luego de esta compactación sigue un tratamiento térmico y mucha de esta porosidad se elimina. Sin embargo, esto siempre es incompleto y muchos poros permanecen en el material. La porosidad residual tendrá una influencia perjudicial tanto en el módulo elástico como en el esfuerzo de rotura del material cerámico. Como vemos aquí, para un determinado cerámico, el módulo elástico baja a medida que aumenta el volumen de poros y lo mismo sucede con la resistencia a la fricción. Veamos ahora una clasificación de los cerámicos. Los materiales cerámicos se pueden dividir en varios tipos: vidrios, productos de arcilla, refractarios, abrasivos, cementos, carbonos y de ingeniería o de avanzada. Entre los vidrios tenemos los vidrios convencionales y las vitrocerámicas. Entre los productos de arcilla lo podemos dividir en estructurales y para uso en el hogar. Los refractarios pueden ser de arcilla, de sílica, básicos o especiales. Los carbonos pueden ser diamante o grafito, que son dos formas alotrópicas, o como fibras, que es una presentación del tipo tecnológica y geométrica en las cuales se puede encontrar estas estructuras de carbono. Los vidrios son una familia de cerámicos. Lentes, contenedores, fibras de vidrio son algunas de sus aplicaciones típicas. Los vidrios básicamente son silicatos no cristalinos conteniendo otros óxidos como óxido de calcio, óxido de sodio, óxido de aluminio, entre otros. La combinación de transparencia y dureza a temperatura ambiente y una excelente resistencia a la corrosión en la mayoría de los ambientes hacen al vidrio indispensable para muchas aplicaciones de ingeniería, como la construcción y el vidriado de vehículos. La alta resistencia química lo hace muy útil para los equipos de laboratorio y forros resistentes a la corrosión, conducciones y recipientes de reacción en la industria química. Los vidrios son materiales que durante el proceso de enfriamiento solidifican sin formar una estructura cristalina. Es decir, tienen una estructura no cristalina o amorfa en la que los átomos que los constituyen no están colocados en un orden repetitivo de largo alcance como existe en un sólido cristalino. Como vemos aquí, este es un gráfico típico del vidrio en donde la estructura de ordenamiento de los iones no es cristalina, sino que están orientados más o menos al azar. No forman una estructura periódica de largo alcance. Veamos algunos vidrios y sus características y aplicaciones. La sílica casi pura
presenta alta temperatura de fusión y bajo coeficiente de expansión. Por lo tanto, es resistente al shock térmico, es decir, un cambio brusco de temperaturas. La sílica al 96% o Bicor está aliada con óxido de boro y también es resistente al shock térmico y a ambientes químicos severos. Por lo tanto, es utilizado mucho en laboratorio. El vidrio Pirex o borosilicato tiene características similares al Bicor. Tenemos algunos otros como las fibras de vidrio, que son fácilmente formables para formar estas fibras. Vidrios para óptica, que tienen alta densidad y alto índice de refracción. Y un tipo de vitrocerámicas que son fabricadas fácilmente, son más resistentes tanto al esfuerzo mecánico como al shock térmico. Muchos vidrios pueden transformarse desde un estado no cristalino a uno cristalino por medio de un tratamiento térmico. Estos vidrios reciben el nombre de vitrocerámicos. Este proceso se llama cristalización y el producto es un material policristalino de granos finos. Aquí vemos un diagrama típico que nos recuerda a las curvas TTT de los aceros, en donde tenemos distintos estados del vidrio. En ordenadas tenemos la temperatura y en abscisas tenemos el tiempo. Entonces, bajo distintos tratamientos térmicos podemos tener un vidrio en estado amorfo o un vidrio cristalizado o vitrocerámico. Estas dos curvas indican las curvas de inicio de la cristalización y de final de la cristalización. Por lo tanto, si estamos en un estado fundido y lo enfriamos rápidamente sin pasar por las curvas de cristalización, obtendremos un sólido amorfo, es decir, un material de tipo vidrio sin una estructura cristalina. Si lo enfriamos lo suficientemente lento desde el material fundido, pasaremos por las dos curvas de inicio de la cristalización y finalización de la cristalización y al final del enfriamiento tendremos un material cristalino. Si nos quedamos a mitad de camino entre esta curva, que es la curva límite de formado del vidrio, sin pasar por la de finalización de la cristalización, por ejemplo una curva que haga algo así, tendremos una estructura con un porcentaje del material amorfo y un porcentaje del material transformado a un cristal. Las principales características de los vitrocerámicos es que son relativamente buenos para resistir mecánicamente ciertas cargas, tienen un bajo coeficiente de expansión térmica, lo cual los hace resistentes al shock térmico, tienen buenas propiedades a altas temperaturas y buenas propiedades dieléctricas. Se utilizan fundamentalmente como elementos para hornos debido a su resistencia mecánica y al shock térmico. Veamos ahora los productos de arcilla. La arcilla se encuentra en la naturaleza en abundancia, por lo que su precio es muy bajo. Los productos de arcilla se forman muy fácilmente. La mezcla de arcilla y agua es muy maleable y puede ser usada para dar formas bastante complejas a la pieza. Luego, se calienta la pieza para evaporar el agua y mejorar las propiedades mecánicas de dicha pieza. Los productos de arcilla se pueden clasificar en dos tipos, estructurales y para el hogar. Los estructurales comprenden ladrillos, azulejos, losas y tubos de alcantarillado. Los productos para el hogar comprenden la porcelana, los recipientes, la vajilla y los sanitarios. Otro tipo de cerámicos de uso masivo son los refractarios. La propiedad saliente de estos materiales es la capacidad de resistir altas temperaturas sin fundirse o deteriorarse y además la capacidad de permanecer inertes en ambientes severos. La habilidad de proveer aislamiento térmico es también una propiedad importante de estos materiales. La forma más común que se encuentran estos materiales son en forma de ladrillos. Las aplicaciones típicas, por supuesto, son en hornos, ya sea para refino de metales, procesamiento de vidrio, tratamiento térmico de metales y generación eléctrica. Aquí vemos un horno revestido de ladrillos refractarios para refino de metales. Veamos algunos tipos de refractario. Tenemos la arcilla refractaria, básicamente formada de óxido de silicio y alúmina, o la arcilla refractaria alta en alúmina, la sílica, que es casi toda óxido de silicio, la periclasa, que es óxido de magnesio,
y la periclasa cromo, que es óxido de magnesio más algunos óxidos, por ejemplo el de cromo. Los cerámicos abrasivos son utilizados para desbastar, pulir o cortar otros materiales más blandos que el cerámico en sí. La principal característica de este grupo es la dureza o la resistencia al desgaste. La tenacidad también es una característica esencial para asegurar que no se fracturen fácilmente durante estas operaciones. Como en general se generan altas temperaturas en el corte o en el desbaste, necesitan refractariedad durante estas operaciones. Los cerámicos más utilizados para desbaste son carburo de silicio, carburo de tungsteno, óxido de aluminio y sílica. También el diamante, aunque está restringido debido a su alto costo. Se usan en varias formas y configuraciones, unidos a discos abrasivos, abrasivos revestidos y como granos sueltos. Varios materiales cerámicos se clasifican como cementos inorgánicos. El cemento, el yeso de París, la cal, los cuales son producidos en extremadamente grandes cantidades. Cuando se mezclan con agua forman una pasta que subsecuentemente se fija y endurece. Debido a esto, casi cualquier forma puede ser lograda. Varios de estos materiales se usan como fases de unión que ligan distintos agregados en una estructura cohesiva. El cemento Portland es consumido en mayor cantidad. Se produce al moler y mezclar arcilla y materiales que contienen cal en proporciones adecuadas. A esta mezcla se la somete a un proceso llamado calcinación, que es un calentamiento a 1400 grados Celsius aproximadamente en un horno rotativo y luego se lo muele muy finamente para lograr un polvo uniforme. El endurecimiento de este material resulta de las reacciones que se producen entre los constituyentes del cemento y el agua. Es utilizado principalmente en morteros y concreto para unir los agregados de partículas inertes, como por ejemplo la arena y la grava, en una masa cohesiva. Estudiaremos dos formas alotrópicas del carbono, el diamante y el grafito. El diamante posee una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Las propiedades físicas del diamante son extraordinarias. Son muy inertes químicamente, poseen una muy elevada dureza y muy bajo coeficiente de fricción. Su conductividad térmica es muy alta y sus propiedades eléctricas son notables. Además es transparente en las regiones de luz visible e infrarroja del espectro electromagnético. Varias técnicas de alta temperatura y presión fueron desarrolladas para producir diamantes sintéticos. Sus principales aplicaciones industriales son puntas para brocas y sierras, dados para trefilado y abrasivos utilizados para cortar, pulir y desbastar. Aquí tenemos algunas de estas aplicaciones: puntas para broca, unidos a sierras para corte o desbaste, y dados de trefilado hechos de diamante. El grafito es otra forma alotrópica del carbono, el cual cristaliza en el sistema hexagonal. En el plano en donde se forman los hexágonos, se forman enlaces covalentes en ángulos a 120 grados, los cuales son extremadamente fuertes. Sin embargo, las uniones entre las diferentes capas se realizan por fuerzas de Van der Waals e interacciones más débiles entre los orbitales. Es decir, tenemos una estructura en donde la capa hexagonal es extremadamente fuerte y rígida, pero la unión entre estas capas es extremadamente débil. Esto hace que el grafito tenga una estructura del tipo laminar y produce unas propiedades extremadamente anisotrópicas. Es decir, que estas propiedades dependen fuertemente de la dirección, sea sobre el plano hexagonal o sea perpendicular a este. Aquí vemos algunas propiedades, tanto del diamante como del grafito, en el plano o perpendicular al plano hexagonal. Si vemos, el diamante tiene un módulo elástico extremadamente alto, de alrededor de 1000 gigapascales, y el grafito en el plano hexagonal tiene 350 y perpendicular al plano solo 36 gigapascales, extremadamente anisotrópico. Lo mismo sucede con la resistencia mecánica.
aproximadamente 1000 megapascales para el diamante, 2500 para el grafito en una dirección paralela al plano y casi 0 para una dirección perpendicular a dicho plano. Conductividad térmica de 2000 aproximadamente para el diamante y para el grafito en el plano, y de nada más que 6 en una dirección perpendicular al plano para el grafito. Lo mismo sucede con la expansión térmica, un coeficiente de -1 en el plano y de +29 fuera del plano, extremadamente anisotrópico en cuanto a propiedades térmicas. Lo mismo para la resistividad eléctrica, por 10 a la -5 en el plano y por 10 a la -2, 3 órdenes de diferencia perpendicular al plano. Otras características del grafito son que tiene una buena estabilidad química a altas temperaturas y atmósferas que no son oxidantes, buena resistencia al shock térmico y alta absorción de gases, así como una buena maquinabilidad. Las aplicaciones del grafito son extremadamente variadas, desde lubricantes, lápices, materiales de fricción, por ejemplo zapatas de frenos, elementos de calentamiento para hornos eléctricos, electrodos para soldar, crisoles metalúrgicos, como elemento refractario e aislante térmico, como contacto eléctrico y como dispositivo purificador de aire, aprovechando su característica de absorción de gases. Finalmente vamos a ver las cerámicas técnicas, o también llamadas de ingeniería o avanzadas. El término cerámica avanzada se refiere a materiales cerámicos que son altamente especializados mediante la explotación de propiedades tanto eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas, biológicas y ambientales que son únicas en su tipo. Funcionan bien en condiciones extremas como la alta temperatura, alta presión, alto estrés, alta radiación o alta exposición a la corrosión. Son en general productos de alto valor agregado debido a su tecnología de procesamiento. Y generalmente se usa para las cerámicas que están en el inicio del ciclo de desarrollo y aún no son ampliamente utilizadas con respecto a lo que su potencial podría implicar. En particular, las cerámicas avanzadas se destacan por su estabilidad a altas temperaturas, algunas llegan a los 2500 grados Celsius, su alta dureza, alta resistencia a la corrosión, baja expansión térmica, lo cual le da una estabilidad dimensional muy importante, y una variedad de propiedades eléctricas que van desde los aislantes hasta los semiconductores y materiales altamente conductores, o también llamados superconductores. Aunque la tenacidad de la fractura y la resistencia al impacto de estos materiales son bajas comparándolos con los metales, las tecnologías nuevas de procesamiento y el desarrollo de cerámicas avanzadas reforzadas con partículas han llevado a la creación de cerámicas endurecidas por transformación, tales como el circonio parcialmente estabilizado y la cerámica nanoestructurada moderna, que proporcionan materiales que funcionan bien incluso en condiciones mecánicas adversas. Un esquema de clasificación útil divide la cerámica avanzada en estructurales y funcionales. La cerámica estructural de avanzada se utiliza para aplicaciones en las que un componente de un sistema de ingeniería está sujeto a altas cargas mecánicas, tribológicas, térmicas o químicas. Las cerámicas estructurales típicas son la alúmina, la circonia, parcial y totalmente estabilizada, la cordiorita, la mullita, espinela, el nitruro de silicio y el cialón, el carburo de silicio, el nitruro de boro, el nitruro de titanio y el boruro de titanio. Aquí tenemos un esquema que me ejemplifica las propiedades mecánicas y térmicas de 4 cerámicas estructurales de avanzada típicas como la circonia, el carburo de silicio, el nitruro de silicio y la alúmina, en donde la resistencia a la flexión es muy alta para la circonia y el nitruro de silicio, el carburo de silicio es extremadamente duro, la circonia tiene el mayor coeficiente de expansión térmica y el que menor coeficiente de expansión térmica tiene es el nitruro de silicio y el carburo de silicio, como vemos aquí. Para la circonia la conductividad térmica es muy baja, para el carburo de silicio es muy alta y la resistencia al shock térmico es muy buena para el nitruro de silicio.
Entonces, dependiendo de la aplicación, podemos seleccionar en función a esta gama de propiedades termomecánicas cuál es el cerámico de ingeniería que mejor aplica para cumplir la función determinada. Las cerámicas funcionales de avanzada, a diferencia de las cerámicas estructurales, utilizan efectos microestructurales localizados dentro del volumen, en los límites de grano o en las superficies de cerámicas, tanto conductoras o no conductoras de la electricidad. Dichos efectos pueden ser semiconductores, varistores, piezoeléctricos, piroeléctricos, ferroeléctricos y superconductores. Las nuevas tecnologías cerámicas para la industria automotriz incluyen sensores de oxígeno y de detonación, catalizadores de gases de escape y pilas de combustible, así como futuras turbinas cerámicas de gas y motores diésel adiabáticos. También tenemos una tercera categoría que la podemos englobar dentro de las biocerámicas. Los materiales biocerámicos, como la alúmina y la circonia, aprovechan una estabilidad estructural excepcional en un entorno altamente corrosivo y la inercia biológica, es decir, que no son nocivos dentro del cuerpo humano. Mientras que la hidroxiapatita y el fosfato tricálcico proporcionan propiedades osteoinductoras y osteoconductoras funcionales, que son mecanismos de regeneración ósea.